Pues estamos a 18 de septiembre, estamos aquí intentando entrar a la 38, pero hay un autobús que está intentando dar la vuelta aquí en la Quinta precisamente. El día de hoy está como nublado y soleado al mismo tiempo. Le quiero mandar saludos a Ana de Guanajuato y Sergio, que ahora mismo en este momento se están yendo hacia el aeropuerto. Nos acaban de mandar un mensajito. Y bueno, pues aquí vamos a bajar un momentito a la playa y luego nos vamos a ir a lo que es grabar un desarrollo. Voy a parar un momentito, o no, ya podemos pasar, creo. Es que lo tiene difícil para dar una vuelta aquí el autobús, lo tiene muy difícil. Bueno, el cristal está un poquito sucio, no se va a ver muy claro, pero yo quería grabar la 38, la bajada, porque enamora siempre que pasamos por aquí. Te hace sentir que las ciudades pues, tendrían que tener todo este verde en cada calle, ¿no? Ojalá fuese así, más en esta zona que es selvática. Y bueno, pues a hoy cómo estará el mar, pues yo lo veo un poco diferente a otros días. No sé si por el nublado del cielo, no lo sé. Pero desde aquí ya no he visto el color azul turquesa que habitualmente cuando llego aquí al ladito pues se ve ahí chocándote de lo bonito que es, ¿no? Ahora lo veo un poquito más apagado el mar. No sé si es que está movido el agua, no lo sé, ¿eh? Ahora lo vamos a comprobar. Vamos a grabar un poquito aquí en la playa y luego nos vamos a dirigir a grabar con Joel avances de obra y a ver cómo van los desarrollos. Vamos a aparcar y vamos a estar un minuto. El chavalote lo tengo aquí conmigo, Adrián se ha quedado en casa, tiene ahí el dron ahí abajito. Vamos a aparcar aquí al ladito y seguimos grabando. Bueno, por la playa de la 38 ya lo veis, el mar está mejor de lo que yo pensaba desde el coche, la verdad. Está mejor, es la nube negra que tenemos ahí delante lo que me hacía verlo tan oscuro. Vamos a grabar un poquito cómo está la playa y no hay olas, ¿eh? No hay nada de olas, sí está movido, una corriente, pero sin olas. Y estas nubes que salen estos días, que de lluvias de 5 minutos y luego para, pues le hace un color muy bonito a veces al agua, al paisaje, a las fotografías. Y también nos protege de vez en cuando un poquito de tanto rayo de sol, porque estos días está fuerte el calor, está fuerte el sol. Y bueno, como veis se mantiene bastante arena en la 38. Raúl Aguilera, que me ha mandado un pack de reportajes hace un rato desde Puerto Cancún, luego los próximos días va a venir por aquí en playa. Pero los paquetes reporteros los vamos a poner en cualquier momento del vídeo, no lo sé cómo lo voy a hacer. Ahora lo que quiero es grabaros un poquito el mar, cómo está. Y una vez grabado un poquito el mar nos vamos con Joel, grabamos algo de bienes raíces, que es mi trabajo. Os lo doy a conocer las novedades de ese desarrollador y seguiremos grabando aquí en la playa un poquito más. Ese hombre con el sombrero me ha recordado, el que se está bañando me ha recordado a Sergio, tiene un sombrero parecido cuando se baña. Pues fijaros qué bonito está el mar, mejor de lo esperado. Yo voy a meter mis piernas aquí dentro del agua porque ¿sabéis una cosa importante? Para las personas que acumuláis estrés, que acumuláis energía en el cuerpo, un poco de tensión, algo de pues algo tóxico que pueda generar, el andar por aquí por la playa así, tocando el suelo, o andar en el pasto, por ejemplo, descalzo, es muy importante que lo hagáis. Voy a hacer unas fotos y seguimos aquí en la playa. Bueno, pues aquí seguimos en la playita después de hacer unas fotos. La verdad que envidio un poquito a los que se meten ahora en el agua, la verdad me apetecería meterme dentro. Pero bueno, qué suerte tengo que luego, pues en cualquier momento tomo la decisión de venir, ponerme el bañador en casa, porque ahora voy vestido de ropa de trabajo. Le quiero mandar saludos también a Héctor Santos, que estás ahí en Miami. Ahora al ratito vamos a hablar un poquito. Pues saludos a todos, ¿no? A todos los que estáis en el canal, que día a día seguís lo que hacemos. Ahí está el dron, precisamente lo está volando el chavalote. Luego lo voy a poner el vuelo de dron, pero después de haber grabado con Joel. Nos vamos a ir con Joel en un momentito y vamos a ver qué nos cuenta, qué avances tenemos por ahí, qué novedades, porque sois muchos del canal que habéis comprado y así podemos seguir informando, no solamente de ventas, sino también de los avances de obra, porque eso le da tranquilidad a más de uno que está en casa y que pues ya tiene ganas de que le entreguen su departamento, como me pasa a mí. Yo ya tengo ganas de que me entreguen el mío.
Bueno, pues supongo, vamos con Joel, venga, y luego seguimos aquí en la playa. Aquí estoy delante de la pantalla con Joel y con el chavalote que lo tenemos allí enfrente. Veníamos a grabaros el nuevo desarrollo que está en la avenida 15 con la primera, muy cerca del aeródromo, por ahí cerca está, pero no va a poder ser el día de hoy porque le están haciendo ciertos detalles al desarrollo. Es así, Joel, ponte aquí en otra parte porque ahí el sol como que lo tienes a la espalda. Sí, exacto. Este gran desarrollo que está en una zona hermosísima, conectada con muchas cosas que les va a encantar. Le estamos haciendo los últimos ajustes y a la brevedad de la semana que viene ya se lo estaremos compartiendo con Paco, que va a tener la primicia. Pues sí, es un desarrollo que yo creo que para el lunes o el martes lo podemos empezar a grabar. Ya podéis poneros en contacto conmigo, ya se puede hacer apartado para elegir ubicación, porque hay personas que ya lo han hecho. Se puede decir los precios también, desde este momento son $195.000, el más barato de estos departamentos que se entregan amueblados y equipados, pero no puedo decir ni nombre, ni ubicación exacta, pero sí deciros que vais a tener unas vistas al mar excelentes, buenísimas, y que cuando trabajan con vosotros es una inversión segura, ¿no? Así es, aparte de que Paco va a tener esta primicia y claro, van a tener trato especial con nosotros por venir con él. Bueno, pues ya que estamos aquí, que no vamos a poder grabar esta opción, que la vamos a grabar próximamente, quería grabaros de un desarrollo que está aquí al lado, como a unos 100 metros, que se llama Sea Tower, aquí, y no hemos ido al último nivel, porque esta es la parte de las amenidades, también se entregan amueblados y equipados, donde tenemos una alberca Infinity, tenemos área de camastros, por acá, gimnasio, área para que tú te subas ahí a comer, trabajar, pero tenemos dos penthouse en la parte de arriba. Los dos penthouse tienen vistas al mar, esta la tiene frontal y esta la tiene lateral. Este de cerca de 80 metros, 79 metros y este de 91 metros cuadrados. Estos penthouse, que es las dos únicas unidades que nos quedan en este desarrollo, se van a entregar inmediatamente. Yo creo que este mes que viene ya están a la entrega, ¿no? Sí, ya se están agendando las entregas con los propietarios correspondientes, ya están agendando todo. Y estas son las únicas dos unidades restantes, pero aquí les quiero comentar que tiene este desarrollo en especial, que está ubicado en la primera norte entre 48 y 50. Justo enfrente tenemos lo que es un manglar, lo que te va a garantizar esa super vista que tenemos desde el rooftop para empezar. Pero imagínate tu penthouse con tu alberca privada y de aquí viendo toda esa maravillosa vista, el azul turquesa del Caribe, ¿no? Super unidades, también tenemos otra opción de aquí, lateral. Aquí tenemos como vista parcial al mar. Toda esta parte de aquí la vamos a poder ver en la parte esta de acá. Así es, pero el rooftop inigualable, ¿no? La verdad está muy bonito. Ya Paco les mostrará un poco acerca de esta vista y pues es una super oportunidad de entrega inmediata. Tenemos ahí el dron, que no miente, el dron lo vamos a subir ahí justo delante del desarrollo, lo vamos a ver como ya está prácticamente finalizado. La playa la tenemos a 4 minutos andando, no hay más. Tenemos playa Pelícanos, tenemos la playa Coco Beach, que está ahí enfrente. Estamos a unos 250 metros del mar aproximadamente. Y tenemos la Quinta Avenida a nuestra espalda, pues a 3 minutos andando también. La ubicación es muy tranquila y muy segura, ¿no? Así es, no es zona de bares, sin embargo estamos a unas cuadras de la calle 38 con sus increíbles restaurantes en medio de una vegetación selvática, cenotes. Al lado del desarrollo, de hecho, a menos a la Quinta Avenida, hay dos buenos restaurantes, ¿no? El Capitán Burger, o ¿cómo era? No, el Capitán Sándwich. Y qué huevos. Qué huevos, ¿no? Qué Algo así. No, sí, está muy bien. La verdad, esa zona es muy buena. Lo importante, ya que hemos hablado de lo que son estos dos estudios, su ubicación y todo eso, saber qué precio pagaríamos por ello, ya que está tan cerca la entrega que es ya, prácticamente, en cuestión de días. Vamos a ver la otra parte, la parte de abajo de lo que son los penthouse. Y como veis, el que está frontal al mar, totalmente, con su terraza, $450.000. Y el que tenemos en un lateral con la vista parcial de 91 metros, que son más metros, pero el valor $350.000. Esos son los precios de estos penthouse. Si estáis interesados, ¿cómo se haría el apartado y cómo harían el plan de pagos? Pues el apartado, no sé, $2.000 te lo podemos poner fácil y el restante
pues lo podemos poner a pagar en 3 o 4 semanas, ¿no? Recordemos que es una entrega inmediata y pues cualquier tema, pues nos lo pueden comunicar con Paco y claro que podemos checar. Bueno, pues ya prácticamente casi podrían hacer un préstamo hipotecario porque está ya la entrega inmediata prácticamente. Ahí se puede estudiar y se puede hacer un plan de pagos. Vamos a ir allí, vamos a volar el dron, os lo vamos a enseñar, pero antes de irnos para allá quiero enseñaros también otra opción aquí en Playa del Carmen, que es una entrega inmediata y a ver qué precio tenemos por ahí, porque es el desarrollo May Menezes. Lo hemos entregado hace 4 o 5 meses, ya no me acuerdo exactamente cuántos meses, pero por ahí, y tenemos una opción ahí, vamos a verlo. Estamos aquí con esta unidad, la 205, está en la segunda planta, 45 metros cuadrados, valor del departamento $245.000, entrega amueblado y equipado. Esto está en la calle 28, si no me equivoco. 32, la 32. Entre a pasos de la Quinta Avenida y la 10, o sea, tienes el Deportivo al lado y la famosa Quinta Avenida. Y luego también tenéis ese famoso supermercado que yo voy a comprar, que es el Cheddar Biseles, la Quinta Avenida fabulosa, la playa Mamitas y la playa de la 38 muy cerca, así que la ubicación es excelente, a mí me encanta ese lugar. El departamento ya se entrega inmediata, también se podría apartar con $2.000 también. Así es, y pues a la brevedad nosotros hablamos con ustedes y pues fijamos una fecha de pago, ¿no? ¿Y por qué hablo del tema del apartado? Porque es muy importante. Esto puede desaparecer el día de hoy, puede desaparecer en cualquier momento. Son muchos vendedores, tanto internos de la empresa como externos, como yo soy. Entonces, haciendo el apartado ya no lo puede vender otro. Ya lo tienes tú bloqueado y si hubiera una subida de precio tampoco entraría. Así es, si lo que estás buscando es comprar un condo y disfrutarlo inmediatamente y ponerlo a rentar, esta es una excelente opción. Oye, ¿por qué no me pasas algún render de lo que es este departamento o del anterior que hemos hablado de Sea Tower para que vean cómo trabajáis, ¿vale? Claro que sí. La verdad que el lugar es fabuloso, porque tanto este como Sea Tower, que lo hemos puesto antes, su piscina siempre va mirando al mar, se ven unas vistas increíbles, tiene palmeritas arriba, vegetación, área de camastros, tiene también tu gimnasio ahí dentro, lo trabajáis muy bonito, ¿eh? Sí, así es. Nuestras ubicaciones, nuestras vistas, ¿no? Para todos los gustos y clientes, tanto el propietario como su huésped. Y pues nada. Vamos a ver algún otro render para que vayamos viendo la diferencia. Fijaros que vistas en este preciso. Cada uno es un poco diferente, pero todos tienen esto, el placer de decir: tengo una piscina con vistas al mar y unos camastros para descansar, un gimnasio para hacer deporte. Suelen tener también todos ascensor, la mayoría tienen aparcamiento abajo. Otra vista aquí con tu sombrecita, donde puedes venir aquí con tu comida desde el departamento, invitar a tus amigos ahí a comer contigo. Vamos a ver otro. Y otra vista más del roof, a ver si vemos alguna del departamento por dentro. Esto sería la recepción, el lobby recepción, muy cómodo, por si vienes aquí con tus maletas, todavía no te pueden entregar tu departamento porque tú lo has rentado, pues ahí puedes hacer espera o te pueden atender. Vamos a seguir. Otra vista del lobby, el edificio por fuera, que la verdad que lo decoran bonito, elegante, entrada a la parte del aparcamiento, a la parte del lobby. Vamos a ver otro. Y aquí vemos otra vista de lo que es la entrada del lobby, el aparcamiento y el edificio. Te lo recuerdo. Vamos a ver si vemos ya el departamento por dentro. Es uno de ellos. Acordaros que más o menos son parejos. A la entrada tienes la entrada del baño, luego tienes esta parte de aquí a la sala donde tienes la cocina completa, te lo dan todo completo con tu barra desayunadora, sofá cama, cama king size, y detrás de la cama king size tenemos la salida a la terraza. Una tan al interior y otra tan al exterior. Fíjate qué bonito se ve. Espectacular, ¿eh? Cómo lo trabajan. Voy a parar un momentito la cámara. He terminado de ver esos renders. Joel, nos vamos a ver Sea Tower. La ubicación de Sea Tower la tenemos de aquí al lado. Chavalote, ¿nos vuelas el dron? Vamos para allá. Ok, venga. Aquí estamos delante de Sea Tower. Y como veis es un desarrollo que hace esquina, ya lo veis. Y esto es lo más hermoso que puedes ver dentro de lo que es un desarrollo. Aquí se va a entregar ya, se van a empezar a hacer las primeras entregas mañana mismo. La entrada del lobby la tenemos aquí delante, justo ahí la estáis viendo, y la entrada al aparcamiento justo a su izquierda.
esa sería la entrada del aparcamiento, esto que estamos viendo ahí, justo delante. El desarrollo se ve espectacular, ¿eh? Todavía quedan detalles, se van a hacer entregas, pero todavía quedan detalles por terminar. Y como decía Joel, tenemos aquí lo que es el manglar y por eso va a tener unas vistas excelentes este desarrollo siempre. Así es, una vista que siempre va a estar libre, es un área protegida por la Semarnat, así que las vistas siempre van a ser increíbles. El chavalote se nos pone en la sombra porque el sol la verdad que está apretando en este momento. Estamos pidiendo permiso a ver si pudiéramos subir, pero ya sabéis que cuando están en construcción pues hay que llevar cascos, te tienen que dar permiso, hay que solicitar todo para que sea correspondiente legal. Mira, vamos a hablar de las ubicaciones de los penthouse, ¿te parece? Así, ya que estamos claro aquí, que sí. el área común que sería esa de ahí, la parte de la piscina Infinity, que es para todos los propietarios. Luego tenemos 2 penthouse aquí y 2 penthouse en aquella parte. De estos 2, parece el que queda más cercano a la piscina, el que está en 450.000, ¿no? Así es, 450.000 es justo al lado de la... Donde está el muro ese blanco. Junto a la Infinity Pool. Entonces, más desde ese punto, pues fíjense nada más la vista que van a tener hacia lo que es el mar y todo el manglar, ¿no? Porque también va a haber vista verde. Estamos a 200 metros del mar por este caminito de aquí. Está muy bien la vista. Luego tenemos el otro, que está, no sé si es el primero o el segundo de allí. Es el primero, es el de la esquina. Sí. Ajá. Justo el primero de acá es otro penthouse, tanto la parte de abajo como la de arriba, y ese tendría vistas parciales al mar, que también las tendría buenas para allá. Así es, sí es vista parcial, muy bonito, y pues también podemos ver que allá arriba tiene el muro de la alberca privada. Pues esto es Sea Tower. Ya está con su entrega. Felicidades, Javier. Saludos, que estás por ahí por el norte del país. Ya con ganas de verte por aquí, que recibas tus 2 departamentos que compraste aquí. Y también tenemos algún seguidor por ahí, creo que uno de Colombia, que ahora se me olvidó el nombre, que lo que hablábamos en un principio yo creo que hasta lo han mejorado, porque yo cuando lo vi esto, que era una zona como esto, que no había nada construido, tenían que tirar una valla abajo, pues quién iba a imaginar que al cabo de 2 años y medio aproximadamente tenemos este desarrollo bonito. La siguiente calle es la Quinta Avenida y por aquí tenemos la CTM, que es una de las avenidas principales, esta primera calle. Bajando para abajo tenemos la playa de Pelícanos y la playa de Coco Beach, que también se puede ir por acá. Excelente lugar, chaval. ¿Y cómo estás viendo todo el vuelo de dron? Bien, ¿no? Qué bueno. Pues yo voy a parar de grabar, os voy a poner el vuelo de dron del chavalote, Joel, y si se nos ocurre alguna cosa más, se las comunicamos. A ver si me agarra el micro. Sí, parece ser que vamos a poder entrar. Aquí estoy con el casco, el chaval va a poner el vuelo estacionario para poder aterrizar arriba. Vamos a subir al roof y lo grabamos ahí dentro de los penthouse. Estoy recuperando el aire, todavía no está en marcha el ascensor. Fijaros qué vista con todo el manglar que van a tener desde aquí arriba. La piscina todavía no tiene su agua puesta. Todavía le quedan muchos detalles al desarrollo, pero poco a poco se va a ir puliendo. Ahí tenemos la piscina, ahí va a ir el gimnasio, lo tienen que cerrar y adecuarlo. Área de mesas, área de camastros, esto y esto que tenemos aquí. Excelente, ¿eh? Así es, si miras la cereza del pastel, la vista con el manglar, como te decíamos, está protegido. Ve nada más la vista. Bueno, detrás de este muro, bueno, ahora va a aterrizar el dron. Os voy a poner, nos vamos a hacer una foto primero para aportar el vídeo. ¿Te parece, Joel? Pero corta. Claro. Vamos a hacer otra foto, con donde mirando hacia el roof, ahí centrándolo. No, espérate, mejor. Lo quiere poner de una esquina, va a quedar más bonito. Qué bueno, vamos a parar. Ahora nos va a aterrizar el dron, el chavalote. Os voy a poner el vuelo de dron para que veáis qué vistas tenéis, lo cerca del mar que estamos. Justo aquí donde estamos en la parte de chapotadero, se podría decir, donde va a haber camastros aquí dentro del agua. No, se me metió al agua. Ah, sí, claro, menos mal, ¿no? Bueno, pues os pongo el vuelo de dron del chavalote, seguimos aquí. Venga. Pausamos este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas.
con los increíbles vuelos de nuestro superpiloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo. Vamos, chaval.
Usamos este video para informarte que septiembre es un excelente mes para invertir en una propiedad en la Riviera Maya, ya que el dólar ha tenido un repunte a tu favor. Recuerda que con Paco tienes varias opciones, ya sea de entrega inmediata o preventa. No dudes en escanear el código QR que aparece en pantalla. Te llevará directamente a Paco, quien te atenderá como te mereces y te ofrecerá las mejores opciones disponibles. Bueno, el chavalote me ha dejado las gafas porque de verdad el sol me deja como medio ciego. Justo detrás de este muro tenemos el penthouse de cerca de 80 metros, valorado en $450.000. Así es, con una vista increíble. Este es el frontal que va a tener desde ese penthouse, un frontal estupendo. Lo vamos a ver ahora, vamos a ir ahí. Acordaros, se está entregando los que ya llevan trabajados, más adelantados, y esta parte de aquí arriba en breve, 10-15 días, va a estar totalmente terminada. Entonces los penthouse yo creo que como todavía están a la venta, no los tienen tan acabados como los otros departamentos. Pero de todas formas nos vamos a acercar a las ubicaciones. Primero este de aquí de la izquierda, tenéis acceso a la parte de las amenidades comunes y al mismo tiempo podéis bajar por el mismo penthouse a tu parte de abajo. Vamos a ir a verlo. Ahí tenemos un ascensor. Son dos ascensores los que suben aquí. No es uno, sino que son dos. Y este sería la entrada al penthouse que estamos hablando de 450.000. Así es. Aquí podemos ingresar al área de alberca privada. Esta sería una puerta que se pondría aquí, una puerta de color negra la suelen poner normalmente, y tú ya puedes acceder a tus amenidades comunes si no te quedas en tus amenidades privadas. El baño. Este sería un baño completo que todavía no está acabado, no está terminado. Este sería el baño completo. Esto sería el acceso desde la vivienda, desde la parte de abajo a la parte de arriba. Esta sería una puerta parecida a la que te van a poner detrás. Esto sería para el mantenimiento de la piscina que tienes ahí. Aquí vas a tener una mesa para poder trabajar con tu pues área de lavado de manos. Esta sería tu piscina privada, donde tú disfrutarías con tu área de camastros aquí. ¿Es correcto? Tu área privada con estas vistas maravillosas. Súper exclusivo, mira, para aquí tu mesita con tu vinito tinto y te quedas viendo esta hermosa vista, ¿no? Vistas totalmente frontales a 250 metros del mar. Ya os digo, Coco Reef es ahí. Y detrás de esta parte de aquí, justo detrás de este edificio, tenemos la playa Pelícanos, ¿no? Dos excelentes playas de aquí de Playa del Carmen. Nos vamos a ir a la otra parte, la parte de arriba del otro de esa penthouse, para que vean sus vistas parciales al mar. Por si tú quieres comprar este por $450.000 o quieres comprar el otro por 350, que el otro es más grande en el metraje. Creo que vamos a ir por aquí, ¿no? Sí. O por aquí. ¿Aquí decía la unidad? Ok, no, vamos a ver primero la parte de arriba del otro. ¿Qué era este de aquí primero? ¿Es este? Es el de la esquina. El otro, ¿no? El primero de esta parte, ok. Bueno, pues aquí tenemos el otro penthouse que está a la venta. También tenéis área donde trabajar. El área del baño, el baño completo con su ducha. Esta sería la subida de este penthouse, ya lo veis, está en obra todavía. Y por aquí subiríamos a tu parte privada. En esta parte privada también tienes tu piscina y tienes tu área de camastros. Y las vistas frontales no son laterales. Tenéis aquella vista y esa vista de ahí. Aquí tendríamos vista hacia los otros edificios y la avenida CTM. Vamos a la parte de abajo para enseñarles cómo están abajo. Vamos, vamos. Hasta dentro un rato, chavalote. Nos bajamos entonces para abajo. El chaval se me vaya para el carro. Ya ha hecho su trabajo del dron, del vuelo de dron. El penthouse todavía no está arreglada. Ya han traído material aquí para otros departamentos con tu baño completo. Y esta sería la zona de subida a la parte de arriba. Aquí tendrías la zona de sofá y la zona de cama. Y esto de aquí sería la entrada a la parte de lo que es la parte frontal desde tu terraza. Esta sería la terraza. Aquí tienes el manglar y las vistas al mar excelentes que tenemos desde aquí. Excelentes vistas al mar, ya lo veis. Extensas, con mucho verde, mucho árbol. Esto más de uno lo agradece, ¿eh? Estás en la ciudad, no ves nada de estas vistas. Aquí las vas a disfrutar.
Así es, tenemos esa increíble ubicación, como pocas hay en playa, la verdad. El lugar súper tranquilo, todas las calles principales también súper tranquilas. Y pues... Aquí poco ruido van a tener, la verdad, porque estos desarrollos de aquel lado ya están terminados hace poco también, y ya aquí delante no se puede construir, así que te levantas por la mañana, lo primero que haces es oír los ruidos de los pájaros, mirar el amanecer, que justo amanece ahí delante. Y este sería el penthouse de $450.000. Vamos a irnos al otro penthouse, a ver cómo nos sentimos dentro. Acordaros que estamos ahora mismo enseñándolo y no están preparados para enseñarse, porque estamos en obra todavía. Sí, ahora sí que acceso exclusivo para Paco. Gracias. Yo quiero enseñaros porque ahora hay más vista. Como hemos abierto aquí la puerta, tenemos un poquito más de luz. Esto sería la parte del closet, que no está en su sitio. La cama king size con sus plásticos para que no sufran. El área de la nevera, del sofá, la subida y la salida a la calle con su cocina y su cuarto de baño completo, que lo tendríamos aquí. Nos vamos al otro penthouse. Os quiero enseñar todo tal como se ve. Esta sería la parte del pasillo, ahí le ponen unas jardineras y ya veis la decoración que tienen los pasillos, bonitos, ¿no? Lo que sigue. Vámonos para el otro penthouse. Justo en la entrada, aquí todavía no han colocado la cocina, sería esta la zona de la cocina. A mi espalda tendríamos el baño, que es esto de aquí. Aquí tenemos la luz encendida, el baño sería completo con todo lo que necesita. Acordaros que se entregan amueblados equipados. Esta sería la subida a la parte de arriba de la piscina que tienes privada. Todo esto es la zona de la sala, comedor y dormitorio, con tu closet que está ahora en medio. Y aquí ya el saler, no creo, no sé, vamos a ver si podemos o no. Estamos moviendo la cortina para poder salir, porque esa cortina es para proteger un poco la luz interior. Pues esta sería la vista que tienes desde este penthouse. También tendrías vista parcial al mar, pero muy pequeña, porque desde aquí no se ve tan claro como lo vemos desde arriba, está justo por ahí. Sería muy pequeña la vista al mar que tenemos desde aquí. Tenemos estos árboles, no sé si el día de mañana se va a edificar o no ahí, no tengo claro. Pero esto sería el otro penthouse, el de 350.000 con 90 o 91 metros cuadrados. Lo que cabe, ahorita lo que están viendo es algo que es muy importante, porque ya sabes que en playa te entregamos todos los cuartos son inteligentes. Esta cortina es electrónica, por lo cual es entregada con control remoto para extender y enrollar, ¿no? Con timbre, con cámara, también el aire acondicionado todo esto puede ser controlado desde tu celular, ¿no? Son cuartos inteligentes. Pues yo creo que con esto que hemos visto, ahora bajando, si puedo me meto en un departamento que ya esté más avanzado de el primer nivel seguramente, y así vemos la calidad de cómo se entrega. Vámonos para allá. El nivel de 302, ¿vale? Así se vería la cocina. Todavía no están, pues están recién entregados los muebles, no le ha dado tiempo. Está en la mayoría de departamentos todavía con los muebles en medio. En este más o menos podemos ver cómo quedaría. Como veis, esta sería la barra desayunadora con sus sillas. El cuarto de baño todavía no está terminado del todo, pero ya se puede ver cómo va a quedar. Espectacular con su espejo. Ahí iría el tema del calentador, pero luego queda disimulado, no quedaría así. Y bueno, una vez que entramos a la sala comedor, tendríamos el sofá cama aquí a la derecha, donde está la cama king size, lo que es el closet. Eso no sé dónde irá exactamente, porque ahí va a ir la televisión, por ejemplo, pero la televisión no te la entrega. Un mueble para la televisión va a ir ahí. El aire acondicionado, que por suerte está aquí funcionando, porque yo estaba sudando, ¿no? Lo que sigue. Y bueno, la terraza que te la entregan así como la estáis viendo. Las cortinas todavía no están puestas, o sí que están puestas, mira, están aquí arriba puestas. Esas cortinas que son para quitar la luz. Y esta sería la parte de la terraza con tu área al manglar. Aquí desde esta tercera planta tenemos vistas al mar, como estáis viendo. Y nada, pues os quería enseñar más o menos cómo se van a entregar y que nos vayamos con buen sabor de boca. Así que Javier Camarena, saluditos a ti, a la familia. Yo estoy aquí encima siempre, no solo para vender, sino también para informar cómo van los desarrollos. Joel, muchas gracias por acompañarme. Con gusto, son bienvenidos todos cuando gusten. Tiene la opción de My Meneses que hemos hablado, que luego si puedo me paso por allí y lo enseño. Claro. Y aquí nos vamos a despedir.
Claro, parece? sí, como les dice Paco, estos están listos para entrega, estos penthouse. Honestamente, hay poco inventario con estas vistas, con esta ubicación tan tranquila, perfecto para pasarla a gusto y cerquísima del mar, ¿no? Y bueno, y deciros que quizás lo dije mal al principio, que están ahora mismo contactando con vosotros, con lo que habéis comprado, para quedar en las próximas semanas a que vengáis a recibirlo. Es simplemente te hacen el contacto, te va bien para 1 de octubre, te tengo preparado tu departamento a 1 de octubre y ya la parte de amenidades y eso ya estarán preparadas. Es correcto, ¿no? Así es, está en el departamento de postventa, que es una gran fuerza de nosotros. Ya está empezando a agendarlos, así que si adquiriste algún condo en este hermoso proyecto, estate pendiente de tu correo porque seguramente está por llegarte pues una fecha sugerida para la entrega de tu condo. Bueno, pues hasta dentro de un rato nos despedimos de aquí, de Sea Tower. No va a ser la última vez que estamos aquí. A mí me encanta luego recordarlo y acompañaros. Si estáis aquí en la entrega, yo también paso gusto de acompañaros. Venga, nos vamos al pasillo de nuevo, con su área de jardinería, su ascensor y el otro ascensor que estará por aquí también. Pero bueno, nos vamos para abajo. Yo me equivoqué al decir que tenía 2 ascensores porque me equivoqué con Coco Beach 1, ¿te acuerdas? En Coco Beach 1 tenemos 2. Así es. No, es ese ascensor que tenemos ahí. Vamos a bajar a la parte del lobby un poquito. Cuidado. La entrada del lobby, ahí lo tenéis ahí abajo y por aquí vendríais ya para la parte del ascensor. Aquí ya dejarías ahí abajo atendido por alguien y todo el trabajo para... Si vienes con el coche, pues lo aparcas directamente abajo en el aparcamiento y si no entras por aquí por la puerta. Pues eso sí, ya ahora sí nos estamos despidiendo. Estarían las jardineras en cada pasillo, en cada planta y el techo. Por aquí bajamos a la parte del ascensor. He dicho mal, bajamos a la parte del aparcamiento. El ascensor ya lo hubiéramos agarrado arriba. Cuidado, cuidado. Yo le toca a este hombre. La parte del aparcamiento es que están ahora los trabajadores entrando después del descanso de la comida y por aquí sería bajada y subida de autos. Esta sería la bajada y la subida. A última vista, a Sea Tower con la parte del aparcamiento y la parte del lobby. Pues nos vamos y nos vamos a la playa otra vez, ahí es donde estaba antes grabando. ¿Estás buscando la propiedad perfecta en la Riviera Maya? Tenemos buenas noticias para ti. Puedes contar con Paco. Es un asesor inmobiliario de confianza en la Riviera Maya. Te ofrece una amplia selección de propiedades, teniendo como objetivo ayudarte a encontrar la propiedad perfecta que se adapte a tus necesidades y presupuesto. Con asesoría personalizada, para la mejor selección de propiedades que se ajusten a sus necesidades, la negociación de precios y la gestión del proceso de compra, ofreciendo una amplia gama de servicios personalizados para asegurarnos de que encuentres la propiedad perfecta en la Riviera Maya. Desde la selección de propiedades hasta la negociación de precios y la gestión del proceso de compra, estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino, destacando aspectos como la experiencia, el conocimiento del mercado local, la atención al cliente y el enfoque personalizado. Llama hoy para obtener una asesoría personalizada y encontrar la propiedad perfecta. Al número que aparece en pantalla. Bueno, pues aquí seguimos delante de este desarrollo que se llama Magical. Es como un hotel de playa donde te rentan estas cabañas tan bonitas y que está rodeado totalmente de palmeras y que los que están aquí delante pues tienen unas vistas paradisíacas a primera hora de la mañana, a última hora y durante el día, a todas horas. Acordaros que tenemos ahí un desarrollo que la semana que viene espero ya grabarlo, a final de semana o así. También impresionante frente al mar. Esos que tenéis posibilidades económicas os lo recomiendo por su ubicación. Aquí en Playa del Carmen no creo que vayan a hacer un desarrollo como este, no creo. Aquí para poderlo hacer se han tenido que van a tirar abajo Playa Mamitas, el Big Club de Mamitas, lo van a tirar abajo y todo lo que supone Mamitas va a ser ese desarrollo que va a ser romántico, bonito, elegante, con buen gusto y al mismo tiempo nos va a mejorar la playa, el paseo por la playa nos lo va a mejorar. Por eso estoy contento de ese desarrollo, poderlo ofrecer. Considero que le va a hacer ganar a la zona, aunque muchos dicen lo mejor es que lo comprara el ayuntamiento y lo dejaran todo con palmeras. Sí, es verdad, pero hoy en día ya cuando tienes un terreno que es privado y con permiso para su edificación, creo que es lo mejor que se puede hacer ahora mismo.
Bueno, pues el color del agua ya lo veis. Aún no sale el sol con mucha fuerza porque hay nubes aquí arriba, pero luego más tarde creo que estará fantástico otra vez. Ideal para bañarse, para estar en familia aquí disfrutándolo. Y yo me voy a ir con Alex, posiblemente luego más tarde, después de la grabación que acabamos de poner con Joel, me vaya a casa, me ponga el bañador y me venga con Adriana y con Alex, o a lo mejor solamente con Adriana, dependiendo de si Alex tiene ganas de bañarse. Ahí en Cozumel creo que se va a poner a llover en breve. Por allí en la zona de Xcaret creo que está lloviendo. Y por allí está bastante despejado. Por eso te digo que aquí una simple lluvia, una simple nube ya te genera lluvia. Imagínate cuando se ve ese color negro de allá. Voy a tenerme que poner las gafas de sol porque de verdad que tengo los ojos medio cerrados, ¿eh? Ya estoy al lado de la salida. Voy a hacer una foto de esta zona ahora que se está iluminando con el sol. Bueno, pues este año no nos podemos quejar de cómo nos ha tratado el sargazo dentro de lo que eran los años anteriores. Nos ha tratado bastante bien. Ha habido un mes y pico un poquito difícil, un poquito. Y el resto del año ha llegado a cuentagotas, a veces que un poco más, pero enseguida el trabajo del ayuntamiento con los que arreglan las playas ha sido impecable, ha estado muy bien. Y aún siguen las barreras anti-sargazo puestas, ya las veis ahí delante. Toda esa línea es por si llega sargazo para que pase de largo. Pero bueno, no lo frena totalmente. Bueno, pues nos vamos con el chavalote y a ver qué más nos cuenta. Ya veis que a esta hora son cerca de las 12 de la mañana. En la playa se está a gusto. Hay quienes se traen sus sombrillas, sus sillas y a disfrutar del día. Yo como vivo aquí, con 15 minutos que venga me basta. Buenas, saludos. Y también tenéis esta palapa a la entrada, ya veis, esa de la izquierda y la otra de la derecha. Gratuitas. Bueno. Todavía no quema mucho la arena, qué bueno. Pues aquí está el chavalote volando el dron todavía, está haciendo unas tomas, unas fotografías. ¿Qué zona está volando o ha volado? Ya, Pelícanos y Playa 38. Muy bien. Pues aquí voy a esperarte a que termines y seguimos. Aquí está el dron, justo aquí, me acaba de... ¿Me lo traes? Sí, ya te lo traigo, chaval. Quiere que se lo traiga una vez que aterrice, se paran las hélices. Bueno, pues os pongo el vuelo de dron del chavalote. Pausamos este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas, con los increíbles vuelos de nuestro superpiloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo. Vamos, chaval.
¿Sabías que comprar una propiedad en la Riviera Maya es una excelente inversión? No solo tendrás un lugar donde disfrutar de tus vacaciones, sino que también podrás rentarla y generar ingresos mucho mayores que los que obtendrías guardando tu dinero en un banco. Si estás pensando en dar ese gran paso, no dudes en contactar a Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QR para comunicarte directamente con él. Es el momento perfecto para invertir. Bueno, pues por aquí por la CTM vamos en este momento para casa para comer. Qué buen árbol tenemos aquí, y otro ahí delante. Y delante tenemos unas nubes de lluvia tremendas, que dice Alex que ojalá que... Pues que llueva. Que llueva ya de una vez porque tenemos mucho calor, se suda bastante. Bueno, pues entramos en Mamitas a ver cómo está el mar. 4:30 de la tarde, ya hemos comido. Hemos visto un partido de Champions que era el Inter contra el Manchester City, empataron a 0. Quería ver el Girona con el Paris Saint-Germain, su debut en la Champions, pero no lo pude ver, no lo encontraba. El mar todavía sigue tranquilo, movido el agua un poco, pero sin olas. Y a lo lejos veo un crucero que ya se está marchando de Cozumel. Vamos a ver qué tal está el mar. Me imagino que bien, esta parte de aquí escasea la arena, eso sí. No hay mucha arena, pero la playa está muy bien para bañarse. Bueno, acabamos de entrar aquí en la playa. Como veis no hay mucha arena, pero por la música tengo que parar. Vamos a grabar un poquito más adelante. Vamos a ir aquí al ladito, que hay un poquito más de arena sin ningún problema. Vamos a disfrutar de bañarnos aquí. Como veis el agua está movida, por la tarde se mueve más que por la mañana. Pero no llegan a ser olas de esas que te molesten para bañarte. Vigilancia de las playas. Bueno, pues ahora mismo no se ve tan lindo el agua porque ya lo veis, tenemos nubes, está nublado, sobre todo a nuestra espalda. A mi espalda, ahora cuando estoy dentro lo grabo, tengo nubes de lluvia. Pero por aquí está despejado, ya lo veis, este trocito de aquí está despejado. Pero igualmente ya sabéis, aunque no haga ya sol, al revés, te lo agradeces porque no te quemas. Qué buena está la temperatura del agua. Y esto es lo que os decía, ¿lo veis? A eso me refería. Nubes de lluvia que tenemos por ahí. Pero el chavalote se ha quedado en casa, ya nos voló el dron, qué bueno. ¿Cómo está la temperatura del agua, Adriana? Muy buena, que sí. No hay nada como un pequeño baño, y más cuando uno tiene pereza, que a veces cuesta salir de casa. De agua fría. Sí, aquí está el agua fría, hay agua de cenote aquí debajo. Aquí estás a gusto por eso, Es que hay una diferencia de temperatura de donde sale el agua de lo que brota de abajo al agua del mar. Hay una diferencia de 4 o 5 grados que se agradece. Necesitaba meter la cabeza debajo del agua. Y la música que tenemos ahí, que seguro que está registrada. Tenemos el DJ ahí delante. Ahora mismo tengo mis pies metidos en dos de estos salidas de los brotes de agua. Tengo los dos pies. A ver si puedo enfocar. No sé qué habréis visto porque no puedo ver, no tengo aquí gafas, pero ayer sí lo vimos claro. Ayer estuvimos enfocando aquí, que me dejó las gafas Ana. Saludos, Ana, que ya te estás yendo para allá. Bueno, ya habrás llegado allí a Guanajuato. Y sí que lo vimos como brotaba, pero es que ahora hay como más... Siento que hay más agujeros de brotes de agua que ayer. Ayer acabo de pisar 4 o 5. Pero bueno, eso está por toda la costa, por toda esta zona. Pues voy a parar y voy a limpiar la cámara porque la acabo de meter dentro del agua y el sonido pues no debe ser bueno.
Pausamos este video, antes que nada, para agradecer a todos nuestros suscriptores por apoyar el canal dando like y compartiendo en sus redes sociales. Esta es la gustada y muy exitosa sección de Paqui Reporteros, donde puedes compartir con nosotros un video en formato horizontal, mostrándonos desde dónde nos miras y compartiendo con la comunidad los hermosos paisajes que te rodean. No se diga más, venga con los videos. Muy buenos días, Paco. Raúl Aguilera desde el puerto de Cancún. Son exactamente las 10:30 de la mañana. Hoy es 18 de septiembre, miércoles, día de la Independencia Nacional de Chile. Te hago este pequeño reportaje de nuestro regreso a Cancún. Aquí vemos el puerto deportivo. Estamos en el 5.º piso del Hotel Renans y esperamos seguirte mandando estos pequeños reportajes durante los próximos 2 meses que estaremos acá y en Playa del Carmen, donde ojalá nos veamos pronto. Aquí se sigue construyendo y esto avanza día a día. Tiene magníficas vistas este hotel. Está tranquilito el puerto, salvo algunos trabajos que están haciendo, y al frente parece que van a hacer otro mega edificio. Allá también se sigue construyendo. Acá los maestros tempranitos están con la grúa ahí dándole. Bueno, espero te encuentres bien. Saludos a Adriana, Alex y Sergio, y a todos los que ven tu canal. Suscríbanse y nos vemos pronto. Saludos, chao. Mira, Paco, te presento un restaurante japonés aquí en Puerto Cancún. Es un restaurante donde tiene sus planchas individuales para más personas, con la vista al puerto. Realmente precioso el restaurante. Fíjate qué cosa más linda. Aquí están los postres que semejan unos acuarios. Qué cosa más linda. Moderno. Esta es una parte donde están las planchas donde te cocinan personalmente, y después está al otro lado del restaurante. Y es la persona que nos atiende. Te dejo, Paco. Buenas tardes. Saludos, Raúl Aguilera desde Puerto Cancún. Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco,
quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Bueno, quiero recordar que aquí tenemos ya a la perspectiva la semana que viene o principios de la siguiente vamos a hacer el vídeo, ese vídeo de zona, que es el nombre del desarrollo que vamos a tener aquí. Departamentos que van de 1, 2 y 3 recámaras desde $600.000 aproximadamente hasta $1,5 millones. El desarrollo va a ser muy espectacular, la zona va a ganar plusvalía, va a ganar la playa también atractivo. Pues vamos a hablar de todos los detalles, pero a partir de la semana que viene. Ahora no puedo dar más detalles, simplemente deciros que son 2 hectáreas de terreno, son frente al mar unos 200 metros, ya lo sabéis. Todos departamentos, ahora me vuelvo a hundir en otro ojo de agua. Ay. Todos los departamentos frontales van a ser más caros que los que están en la parte de atrás, y que tú tienes la opción de hacer un apartado en este momento. Con ese apartado lo que tú haces es asegurar el mejor precio, que es ahora, antes de que salga a la venta, para luego decidir si tus números puedes o no puedes aportar lo que vas a invertir, con toda la información que te vamos a dar, que te la podemos dar en privado, pero no la puedes hacer pública hasta que no salga de cara al público a la venta. Pues mejor sitio que este difícilmente lo vais a tener aquí en playa, desde esa esquina, como digo, cada día ahora últimamente, hasta la primera palmera son 200 y algo de metros, prácticamente 200. Y todo esto que estáis viendo va a ir abajo, se va a poner más palmeras en la zona, va a haber unas amenidades excelentes, un color del edificio muy bonito, una construcción también con una estética preciosa. Se va a mirar de que la playa aquí no sufra, de que la gente pueda disfrutar igualmente de la playa, porque la playa, acordaros que es playas públicas, por lo tanto si te dicen que todo esto se va a privatizar por ese desarrollo, eso no es verdad, ya te lo digo yo. Y que vas a tener fácil acceso a las playas igualmente como ahora, porque podrás entrar por ahí por la calle 28, que es la entrada más mitad, y también podrás entrar por la playa de la 38, que también podrás venir para aquí andando perfectamente. Yo creo que va a ganar mucho. Luego, con las luces que va a tener el desarrollo, van a ser unas luces románticas, tenues, hasta por la noche será bonito venirse a dar un baño aquí. Y claro, ese desarrollo va a tardar, yo calculo que 2 años y medio a 3 en terminarse. Fíjate que las velas de aquí de Danny Sailing, las velas ya le han puesto el nombre del desarrollo, zona. Ahí lo tenéis escrito en el mismo catamarán. Vais a encontrar mucha publicidad de este desarrollo, y no es para menos. Lo están ofreciendo desde Miami, desde cualquier parte del mundo lo están ofreciendo también aquí en la Riviera Maya. Otros vendedores de Cancún, de Tulum, lo tienen para sus clientes. Es un desarrollo muy deseado. Por eso te estoy hablando aquí en la playa mientras me doy en baño, para que te puedas en contacto conmigo si lo que tú quieres es algo frente al mar, que ya está pensado, o si hay huracanes o hay cualquier cosa, está pensado para que tengan los menos problemas posibles. Porque si no, ¿para qué vas a construir aquí delante? Entonces, cualquier pregunta que tengas, cualquier duda, no lo dudes, contáctame y te vamos a pasar la información en privado. Más no puedo dar, ahora mismo en este momento no puedo dar. Ya hay 4 personas que están ahí, que están haciendo sus cálculos, sus números, que se le ha pasado la información, y espero que sean aún más, porque no todos los días vosotros veis los vídeos del principio al final, ¿a que no? Entonces este detalle se le habrá pasado más de uno. Y si tienes a alguien que esté posiblemente interesado en invertir aquí, frente al mar, en un buen desarrollo, házmelo saber también igualmente. Bueno, pues nada, yo mi ratito de playa, que no me lo quiten. Ya hemos puesto vuelo de dron con el chavalote anteriormente, hemos grabado un poquito un desarrollo, el avance de obra, porque no todo depender, sino también seguir las prioridades de los que confiáis en nosotros. Y qué bueno que ya el mes que viene van a empezar a recibir sus departamentos. Y está justo donde está esta esquina, detrás está el desarrollo. Muy cerquita del mar, a 250 metros. Y por eso tengo que hablar de estas cosas día a día, porque es mi trabajo también, es de lo que vivo. Porque, pues si no, ¿cómo me podría dar poder estar en la playa, enfocaros la forma de vida en Playa del Carmen, los lugares, haceros sentir que estáis aquí con nosotros? Porque eso es lo que te hace que luego a la hora de invertir, pues tú decidas si es lo que tú buscas o no. Si es así, aquí estoy para apoyarte.
Bueno, pues en breve ya nos vamos a salir y nos vamos a ir a tomar el café. Voy a hacer una foto desde aquí, desde esta parte. Como hago a diario, las publico en el grupo de Facebook para que tengáis un seguimiento. Pues prácticamente las hago ahora y cuando llego a casa las publico. Media hora de tiempo, 20 minutos entre que las paso y no las paso. Hay días que más porque estoy lejos de casa, pero bueno. Oye, qué buena está la temperatura ahora, que me está dando esa fresquita. Bueno, pues Adriana ya va a salir. Yo me quedo un momento, 2 minutitos más. Y ya lo veis, toda la playa para mí. 4 personas, 10 personas por allá. Y por aquí un poquito más adelante ya tenemos bastante más gente. En la 38 también bastante más gente. Pero bueno, que puedes elegir el lugar donde ponerte. Eso sí, con unos poquitos pasos más para adelante, más para atrás. Y disfrutar del mar. Porque el mar, de verdad que a mí personalmente, y lo digo cada día, es mi mejor medicina. Y según escuché aquí a Ana de Guanajuato, que también es su medicina. Qué bueno que sea así. Me dijo que comió muy bien ayer en Tarraya. Bueno, me pareció entender. Me enseñó un platillo que estaba comiendo, una sopa de mariscos que se le hacía muy buena y tenía un precio que estaba bien, 90 pesitos. No sé qué más pidieron, pero bueno, que estaban bien, el ambiente era bueno para sentarse allí, enfrente del mar. Capitán Tarraya está en la calle 2, precisamente en la calle 2, al lado de Parque Fundadores, es frente al mar. Tiene un palmeral muy bonito y al mismo tiempo que coméis podéis daros el baño en el mar y otra vez seguir ahí en el restaurante. Pues ya veis qué tipo de nube tenemos ahí, ¿no? Pues ya me voy a salir, ya me voy a secar y nos vamos a tomar ese cafecito. Una última foto por aquí. Otra vez pasan las motos con la vigilancia, pero por aquí tienen poco paso, ¿eh? Bueno. Ya aquí nos quedamos casi sin playa. Bueno, pues un día más por aquí por Mamitas, vuestra oficina, mi oficina, donde estáis invitados a disfrutarla. Hasta dentro un rato. Quiero grabar esta ceiba que tenemos aquí, es gigantona esta ceiba, es el árbol sagrado de los mayas. Está aquí al lado de la avenida 30 con la 20 más o menos, y este es el DAC. El DAC es un local que os recomiendo para comprar comida, que la verdad que está muy bien. Esta es otra ceiba, pero está mucho más pequeña. Nos vamos por avenida 30. Acabo de aparcar el carro, dejar a Adriana aquí en el gimnasio. Ahora también viene el chaval a esta hora. Son las 6 menos 7 minutos de la tarde. Vamos a dar una vueltecita. Vamos a pasear a la izquierda porque os quiero enseñar dónde está Maimenese, que hemos hablado esta mañana de él. Ese desarrollo donde hay una unidad a la venta. $245.000, son 45 metros cuadrados. Y la ubicación es excelente porque está al lado de la Quinta Avenida, como estamos paseando ahora. Está aquí más adelante, en la calle 32. Y bueno, se nota un poquito más de ambiente. Nuestro amigo Raúl Aguilera, que nos ha pasado para que reportaje esta mañana, pues está ya por aquí. Va a estar unos 2 meses, me ha dicho, más o menos. Le vamos a ver de vez en cuando. Nos va a pasar algún que otro para que reportaje en ese tiempo. Le quiero mandar saludos y bienvenido. Y yo creo que en breve ya estará por aquí, en varios días.
Aquí tenemos otro de los desarrollos de la empresa, que es el Tom Tower. Se va a entregar también el mes que viene. El mes que viene van a empezar a hacer ya lo que son las entregas de este desarrollo también. A ver si un día de estos venimos y grabamos cómo va el avance de obra. Diría yo que está casi tan adelantado como el otro. Ya están poniendo ahí para terminar de dejarlo blanco esta parte. Los trabajadores por ahí arriba trabajando. Ya veis el cielo está muy nuboso por aquí, por esta zona. Quiere llover, pero no tiende a terminar de llover. Ya el lobby se ve bastante avanzado. Me gustó mucho cómo está. Y bueno, vamos a seguir paseando. Vamos al otro, al que os quiero enseñar. Ese sí es una entrega inmediata porque ya se entregaron hace varios meses. Y poquita cosa os tendréis que preocupar, solamente de la decoración. Y tener pues un lugar muy bonito para disfrutarlo, ¿no? Cerca de todo, cerca del mar, de la Quinta Avenida, del supermercado, del polideportivo. Total, que estás en uno de los mejores sitios de playa. A veces vosotros pensáis que nosotros que vivimos aquí, y por qué hablamos tanto de la ubicación, por esos pocos metros que hay de distancia de un desarrollo a otro. Por ejemplo, pues cuando compras 500 metros más para allá, que medio kilómetro no es nada, ¿no? Pero cuando vives aquí, que tú notas el calor, que notas el sudor que te corre por el cuerpo, que tienes que llegar a la playa o con carro, o desde este punto de vista de aquí vas andando y es un paseíto corto, valoran mucho eso, lo valoran muchísimo. Esa comodidad que te da invertir aquí cerca del mar y encima tener vistas al mar desde el roof también es una maravilla, y unas buenas vistas donde te puedes estar dando un baño mirando al mar. Eso es un lujazo, que te puedas subir la cena o la comida y decir vamos a disfrutar, y te pones a comer ahí porque es parte tuya. Todo lo que son amenidades tú ya las pagas, por eso pagas un mantenimiento. Entonces esa parte también la tienes que considerar parte de ti. Bueno, estamos ya al ladito. Yo creo que la siguiente calle nos vamos a acercar hasta allí. Ya veis el ambiente que hay, un buen ambiente. Si quieres vivir aquí estresado es porque quieres. Yo la verdad es que a veces me paso también. A veces me pongo a correr un poquito más de la cuenta para hacer varias cosas diferentes. Pero y la mayoría del tiempo no, la mayoría del tiempo vivo bastante relajado. Y esta forma de vida aquí en el Caribe se entiende que sea así porque el calor, hay unas horas al día que estar por la calle cuesta, ¿eh? Estás dentro del agua, está fenomenal, pero ya sales del agua, si te pones a andar, cuesta un poquito. Aquí tenemos el desarrollo, ese es el área común, ahí tenéis las palmeras arriba. Y ya os digo, se entregó hace 4 meses más o menos. Tiene su aparcamiento, tiene el lobby con recepción, gimnasio, zona de masaje también tiene, se dice spa, pero como que no es cerrada, ¿sabes? Pero mira qué bonito es el edificio. La piscina Infinity con vistas al mar, los camastros. Esta sería la bajada del aparcamiento. Y aquí tenéis cómo lo han dejado este desarrollo. Para mí muy bonito. Y la decoración un poco diferente a otros, sobre todo en los balcones con esos juegos que han hecho de redondelitos negros. Y aquí tenemos unos cuantos en renta, por si necesitáis hacer vacacionar aquí. Esa sería la entrada al lobby, por ahí entras y sales. Y ya habéis visto lo cercano que estamos de la Quinta Avenida, del polideportivo que está ahí, el Chedraui Wisely a la derecha, y restaurantes que hay por toda la zona. Y playa, por la playa más cercana o Mamita, que la tienes de frente, o te vas hacia la 38 y vas a la 38. Y ya veis que la zona es tranquila y aquí vais a estar a gusto. Pues ahí tenéis la posibilidad de comprar un departamento en $245.000, entrega inmediata, para poderlo disfrutar o para ponerlo a trabajar y que te dé un rendimiento por las rentas.
he dado 20-30 segundos para llegar a la Quinta Avenida. Fijaros, ahí tenemos el Chestelín. En la siguiente calle tenemos la bodeguita en medio. Y por aquí me voy de vuelta para el gym. Para que hagáis como es una idea, para que hagáis como es por dentro el departamento, ya amueblado, equipado, y en este caso decorado. Tengo un departamento ahí en renta vacacional, no, en renta a largo plazo, uno de los departamentos que tenemos ahí. Os voy a poner el vídeo y seguimos grabando, y así os hacéis una idea de cómo son por dentro. Venga, os pongo ese vídeo. Estamos en Maimenese, uno de los desarrollos en Playa del Carmen, que tenemos que explicar la ubicación porque este departamento está en renta que no es vacacional, sino a largo plazo o medio plazo. Pero tenemos otros en el mismo edificio que también podría ser vacacional. Departamento de 40 y tantos metros cuadrados, decorado, amueblado y equipado. Increíble el departamento, precioso. Cuéntame un poquito más, Ana. No, y qué decoración. Fíjate los acabados. Esto le realza todo. Fíjate la vajilla. No habíamos mostrado con qué viene equipado. Tienes todo lo que necesitas para que tu renta aquí en Playa del Carmen la disfrutes. Tenemos un polideportivo aquí al lado, el Cedrago y Sele, la playa Mamija, la Quinta Avenida a 50 metros. Estamos entre la Quinta Avenida y la Séptima Avenida a 50 metros de la Quinta Avenida. No necesitas ni coche, aunque tienes aparcamiento, para rentar aquí. No necesitas coche para moverte a ningún lado de la Riviera Maya porque prácticamente lo puedes hacer todo desde aquí en tus vacaciones. Alan, yo estoy enamorado de este departamento. Tenemos aquí un closet, un baño completo, una cocina increíble. Todo tiene lo que necesitas, desde para planchar, para secar el pelo, para cocinar, para hacerte tu café, tus sábanas, tus toallas, todo lo que necesitas. Nada que tienes que hacer, poner el dinero y disfrutar. Claro, eso es todo. Aparte los dices que tiene desde la terraza, inmejorables. Bueno, desde la terraza y desde el rooftop. Ahí no hemos contado tú y yo, pero tenemos un room maravilloso, ahí con la piscina, con tu camastro, con tu gimnasio, vistas al mar increíbles, pero vamos a ver ahora cuando vamos. Y vamos a dar una vuelta aquí al departamento y seguimos hablando de él. Bueno, pues el tipo de cambio que tenemos por aquí en esta casa de cambio, 18.40 el dólar, 21.50 el euro. Justo en esa parte. Bueno, pues os habré hecho una idea de cómo lo podéis tener el departamento con ese vídeo. Ahí la verdad que le puso mucha gracia el que lo compró. La decoración que le puso también es excelente. Y seguimos paseando un día más por aquí. Mañana, si no hay ningún cambio pues podría haber cambios, porque puede ser que me llamen esta noche un cliente y tenga que quedarme para atenderle, ¿no? Pero si no hay ningún cambio, nos vemos en Cancún. Quiero grabaros un desarrollo en Cancún y luego pasar un rato por allí, conversar con Paco y María, si es posible comer con ellos allí en un restaurante y darnos un baño y hacer algún vuelo de dron. Total, que combinarlo para que el día sea agradable, tanto para mí que lo voy a pasar como para vosotros que vais a ver el vídeo. Y a mí este paseo que estoy dando me está sentando bien. No me da mucho tiempo para quedarme como medio dormido, porque a veces por las tardes, después de tomar el café, como que me entra pereza. No, tal como lo he tomado, no hemos salido y aquí vamos para allí. Hay días que las tardes son más tranquilas y otros días las tardes un poquito más complicadas.
Bueno, aquí el restaurante que había, los ojitos aquel, ojitos míos, ya creo que definitivamente cerraron. No se abre. Y ya estamos muy cerca de la siguiente cuadra. Está el gym. Y ya una vez que salga del gym tengo el coche aparcado al ladito, así que este es nuestro rato de la Quinta Avenida. Espero que os sintáis que estéis por aquí paseando y os hagáis una idea que vais a estar por aquí disfrutándolo. Me gusta la decoración de Casa Sofía, la verdad. Está muy bonita. Bueno, pues nos vamos a ir ahí arriba. Adriana ya está trabajando. Su clase empieza a las 6 en punto. Tiene que estar un poquito antes para agarrar sitio porque a veces se llena demasiado, otras veces no. Y le quiero mandar saluditos a Juanita y sus amigas, Carmen, el Largo, etcétera. Gracias por tratarnos tan bien. Y ya, nos vamos por aquí. Me gusta mucho este gimnasio, ¿eh? Sí, me hace muy cómodo venir aquí. Bueno, pues ahora van a empezar, están a punto de empezar. Adriana la primera al lado del espejito, la de negro. Bueno, pues ya despidiendo el día. Llovió un poquito mientras estábamos aquí en el gimnasio, como podéis ver en el suelo. Sí, no enfría nada. Ahora sale como calor del suelo para arriba. Es la diferencia que hay, ¿a que sí? Bueno, pues hasta mañana. Esperemos no quejarnos del calor. Ahora me acabo de acordar algo importante. Tenemos un vuelo de dron del Chavalote que lo hizo anoche con esta luna tan hermosa como tenemos ahí. Una luna llena preciosa. Os dejo ese vuelo de dron porque creo que os va a encantar. Así que si habéis aguantado el vídeo hasta este momento, lo vais a disfrutar. Venga, os dejo ese vuelo de dron del Chavalote y con ello terminamos. Pausamos este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas, con los increíbles vuelos de nuestro super piloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo. Vamos, chaval.
¿Sabías que comprar una propiedad en la Riviera Maya es una excelente inversión? No solo tendrás un lugar donde disfrutar de tus vacaciones, sino que también podrás rentarla y generar ingresos mucho mayores que los que obtendrías guardando tu dinero en un banco. Si estás pensando en dar ese gran paso, no dudes en contactar a Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QR para comunicarte directamente con él. Es el momento perfecto para invertir.